¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a empezar por este video, que la intención es que un alumno, un estudiante, pueda despejar una ecuación. Bueno, matemática tiene un montón de ecuaciones. Vamos a empezar por algo básico. Primero vamos a tratar de despejar ecuaciones polinómicas y ecuaciones lineales. Despejar X sería, palabra más, palabra menos. El video este tiene como objetivo que los estudiantes puedan actuar sobre la matemática, no que la matemática actúe sobre el estudiante. ¿Sí? Es decir, eh, como alumno que soy, como estudiante que soy, uno siempre cuando era pequeño tenía la sensación de no saber por qué tenía que pasar X de un lado, por qué pasar X del otro. La X me conviene tenerla positiva a la izquierda, no a la derecha, y si es negativa, la pasas al otro lado. Un sinfín de cuestiones que uno, de órdenes, porque yo creo que es más una orden en ese momento lo que uno está tratando de ejecutar. Es, como yo les digo, es modo esclavo. Uno, cuando le toca despejar X, se pone en modo esclavo y de manera a veces como fantasiosa cree que va a poder despejar X. ¿Sí? Eso es lo que pasa y empieza así con mecanismos random. Bueno, acá hago distributiva, no, acá no. Empieza a recordar el ejercicio. Ah, ¿te acordás que en ese ejercicio hacíamos esto? Este es parecido, así que vamos a hacer lo mismo. Esa lógica no la entiendo, como comparar dos ejercicios que son distintos diciendo que son parecidos o iguales, porque a veces esa palabra. Entonces uno va con esa caterva de instrucciones que recibe todo el tiempo, de órdenes, tratando de despejar X y llegar a un resultado. El primer objetivo del estudiante es llegar a un resultado. Bueno, si el resultado es 2, feliz de la vida, medio el ejercicio, primera afirmación. Si el resultado da con coma, bueno, hay distintos tipos de coma. Puede ser 0,5, Gucci, 1,3789, 0,000097, ahí ya está con un ataque, una crisis nerviosa, y ni hablar si llega a ser negativo el resultado directamente, el ejercicio está mal. ¿Por qué? Porque X da negativa. Me lo han dicho. X me dio con coma. Entonces está mal. No entiendo por qué, porque los números son todos los números. No entiendo por qué X siempre tiene que dar un número natural o entero. ¿Por qué de los enteros más o menos podemos rescatar? Me da menos 5X. Ah, bueno, puede ser X menos 5. Sí, puede ser. Pero si da con coma, ya entramos en crisis. El problema es que uno sí conoce el mecanismo, o sí aprende cómo es el mecanismo del despeje, pero no entiende el mecanismo. Entonces, aunque uno no lo quiera creer, y usé la palabra hace un ratito, uno se transforma en un operario. Si un operario lo que hace es opera, maneja algo, pero no entiende cuál es el funcionamiento de lo que pasa dentro. Entonces siempre hace lo que le dijeron que tenía que hacer. Por eso es que a veces uno dice, bueno, pero a mí me dijeron que tengo que hacer esto. Chao, a mí no me pregunten por qué dio mal, pero yo hice lo que me dijeron. Esa respuesta es una respuesta que se ejecuta solamente cuando una persona entra en modo esclavo. Ah, me dijeron eso, pum, yo lo hice. ¿Por qué se rompió? No lo sé. Ah, me dijeron que haga eso. Ya está, se acabó. Esas son las cosas, las vacilaciones que tuve yo a lo largo de toda mi vida, hasta que, bueno, en un momento dije, no puede ser que yo no pueda, tenga que hacer 200 ejercicios para poder entender cómo despejar X. O sea, hay un problema ahí. No puede ser que uno tenga que hacer 200 ejercicios para poder llegar al resultado de cuánto vale X. Entonces, este video tiene como objetivo mostrarles la lógica
de cada uno de los despejes. ¿Y qué es lo que uno consigue? Usé dos palabras, operario y esclavo. Y lo que vamos a tratar es que ustedes entiendan los axiomas de la matemática, que son afirmaciones, los axiomas, que no son muchos, que son 11, y que conociendo cómo es el mecanismo de los axiomas, uno pueda resolver una ecuación con X tomando uno las decisiones y no haciendo cosas random o recordando órdenes recibidas. Dice, no me dijeron esto, no me dijeron. Vamos a tratar de darle cierto grado de libertad y que ustedes sean, en vez de ustedes ser operarios de la matemática, o sea que la matemática actúa sobre ustedes, que ustedes puedan actuar sobre la matemática. ¿Sí? Vamos a lo más básico. La matemática es una ciencia formal porque se ajusta a una forma. Como dije antes, axiomas. El fútbol tiene una lógica similar. Hay reglas. Las ejecuta la cabeza. La matemática está en la cabeza. El fútbol está en la cabeza. Después puedo tener pelota, jugadores, árbitro, cancha, línea, que le marquen la cancha. Pero si yo junto todos esos elementos y nombro una determinada cantidad de jugadores y pregunto qué deporte se juega, lo primero que van a contestar es fútbol, pero puede ser handball. Entonces, si el handball y el fútbol se juegan con canchas parecidas, con marcas en la cancha parecida, con pelotas parecidas, con la cantidad de jugadores similares, con arcos parecidos, entonces, ¿qué es lo que cambia? Cambia las órdenes que vienen de acá. Que uno las elige. Las elige. Cuando se va al lateral, sabe que tiene que hacer una cosa. Si es el arquero, sabe que puede tomar. Bueno, vamos a tratar de conseguir eso. Pero antes de empezar con eso, lo que vamos a hacer es empezar a proveerlos de lenguaje y de simbología, que es muy importante. ¿Sí? Entonces, no estiro más esto y vamos a empezar con un pequeño power marcando las notaciones, que es como se llaman, de la matemática y que representa cada una de ellas. Bien, acá estamos, empezamos con las notaciones. Empecemos primero con los números. Los números naturales, ¿sí? Se representan con esa letra N. En algunos casos aparece con doble raya sobre el primer palito de la N, pero bueno, el editor me lo dejó poner ahí. Los números naturales con el 0, o sea, primera cosa, el 0 no es un número natural. Los enteros positivos, los enteros negativos, los racionales, los números reales, los reales positivos, los reales negativos. Me faltan los irracionales, que los voy a nombrar, los racionales positivos no negativos, y ahora empezamos con símbolos lógicos. Pertenece. Negación se tacha, no pertenece. Vacío. El universal, que sería todos los infinitos o todos los elementos que yo estoy considerando. Eso sería el universal, el universo. El universo de los números naturales, el universo de los números enteros, el universo de todos los números. Incluido. No incluido. Después tenemos incluido igual. Tal que. Intersección. Unión. Y. Símbolo lógico. O incluyente. O excluyente. Negación. Semejanza. Distinto. Entonces, sí y solo sí existe y no existe. Con entonces y sí, solo sí son, de hecho, igual que y o o, son símbolos lógicos, se usan para cuando A, por ejemplo, implica B, o sea,
no sé, podemos decir que todos los cordobeses son argentinos. No puedo decir todos los argentinos son cordobeses, por ejemplo. El sí solo sí implica que si de un lado de la flecha tengo una situación y cumple del otro lado, si tengo la del otro lado, se verifica la anterior. Es ida y vuelta. En cambio la de arriba, A entonces B, B no puede volver para A. En la de abajo, A sí solo sí B, B sí solo sí A. Funcionan así. Existe y no existe. Menor que, mucho menor que. Menor igual, mayor, mucho mayor, mayor igual, aproximado, para todo. Por lo tanto, proporcional factorial, que vemos y un poco más adelante lo vamos a explicar, e infinito, que sería, o sea, es el número más abstracto de todos, junto con el cero. Vamos a ver la clasificación de los números. Nosotros estuvimos viendo el primer conjunto que nos aparecieron, los naturales. 1, 2, 3, 4, 5. Entre dos naturales, siempre hay una cantidad, un número finito de naturales. O sea, entre 2 y 7, sin contar ni 2 ni 7, tengo 5 números naturales. Entre 2 y 1.000.000 hay una banda, pero siguen siendo finitos números. Los enteros serían desde menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, también cumplen con la misma condición, entre dos enteros hay finitos números enteros. Después vienen los racionales. La palabra racional viene de razón, es decir, que algo lo puedo escribir como una fracción o proporción. Después tenemos los irracionales, el prefijo i significa sin razón, cuando alguien le dice a alguien irracional, es eso. Es decir, que son números que no los puedo expresar mediante una fracción, mediante una razón. Son números bastante más comunes de lo que uno cree, pero no los usamos en lo diario como los racionales. Serán el más conocido, el más famoso, es pi, ¿sí? Que es un número decimal con infinitos decimales no periódicos. Raíz de 2, raíz de 3, raíz de 5, el número de Leonhard Euler, Phi, por Fidias, el arquitecto del Partenón, se usa la proporción áurea, y ambos grupos, los racionales y los irracionales, se llaman los reales. Este es el grupo de números que generalmente se trabaja en un colegio secundario. En cuarto a veces se ven los imaginarios, que junto con los reales, ya que entramos como en otro nivel de abstracción, porque estos números que se llaman complejos tienen dos componentes. No es un número como el 5 como el 4, tiene dos componentes, ¿sí? Tiene una componente para el eje real, una componente para el eje imaginario. Estos serían el conjunto de todos los números. Vamos con algunas definiciones, porque las necesitamos. Un número entero, distinto, de 0, menos 1 y 1 se lo llama primo. O sea que esta es la definición de un número primo. Si solo si es divisible únicamente por 1 menos 1 por sí mismo o por su opuesto. Por ejemplo, 2. 2 lo puedo dividir por 1, lo puedo dividir por menos 1, lo puedo dividir por 2 y lo puedo dividir por menos 2. Es un número primo. 4 lo puedo dividir por 1, por menos 1, por 2, por menos 2, por 4 y por menos 4. O sea que no cumple con la condición de número primo porque tiene que ser divisible por sí mismo o por 1 y menos 1 o su opuesto. Y 2 no es ni sí mismo, ni su opuesto, ni 1 ni menos 1. Ahora vamos a ver porque tenemos que ver todo esto. Vamos con el teorema fundamental del álgebra y lo voy a explicar. Dice que si un número natural n mayor a 1
es un número primo, o puede ser expresado como único producto de factores primo, excepto por el orden en que aparecen dichos factores. Todo el número n mayor a 1 se descompone en forma única como producto de factores en la forma, y ahí la tenemos. Bueno, vamos a tratar de traducir esto. Yo tengo que presentar lo que significa la definición del teorema fundamental del álgebra. Es decir, que un número yo lo puedo expresar como factores de números primos. Eso, ¿por qué lo explicamos? Porque este es el concepto de factorizar o factorear algo. Cuando uno dice factor, es multiplicación. Punto número 1. Y tengo que escribir un número como multiplicación de sus factores primos, no de cualquier factor. Por ejemplo, 12 lo puedo escribir como 3 por 4. 3 es primo, 4 no es primo. Está mal factorizado. Está escrito como factores, pero no está factorizado. ¿Cómo lo podría escribir 12? Como 3 por 2 al cuadrado. Ahí no hay problema. 2 es un factor primo, 3 es otro factor primo, 3 está elevado a la 1, 2 está elevado al cuadrado. En donde, en esta expresión, P es menor que P2, es menor que P sub n, y son todos números primos, y A, que son los exponentes, son números naturales. Vamos a poner un ejemplo. Ahí vamos. 24. 2 al cubo por 3, factores primos. 32, 2 a la quinta. 72, 2 al cubo, 3 al cuadrado. 17, 17 a la 1. Listo. Esto es factorizar. Factorizar en este caso un número, porque el teorema fundamental del álgebra pide que así sea. Ahora, ¿qué es el máximo común divisor? Sería, si yo tengo un conjunto de números, ¿sí? El número más grande que divide a todos. ¿Y cómo se obtiene? Vamos a la definición. Si un número es divisor de varios otros, se dice que es común a todos ellos. El número entero 2 es divisor de 2, de 14, de 32. La regla para determinar el máximo común divisor, MCD. Si se descompone cada uno de los números en sus factores primos, o sea, usando el teorema fundamental del álgebra, que fue lo que primero expliqué, el producto formado por los factores comunes, considerados con su menor exponente, o sea, tengo que buscar de los factores los comunes con su menor exponente, así que si uno tiene 2 al cuadrado y otro tiene 2 al cubo, 2 al cuadrado, es el máximo común divisor de ambos. Por ejemplo, si yo tengo 12, 28, 32, el número común de todos, están todos factorizados en sus factores primos, es 2, ¿sí? Y elijo el menor, 2 al cuadrado. Veamos. Mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo, justamente, un número es múltiplo de otros varios si es múltiplo de todos ellos. El menor de los múltiplos comunes de varios números se lo llama mínimo común múltiplo. Por ejemplo, si yo tengo 4 y 3, 12, 24, 36, son todos múltiplos de ambos. Ahora, cuando pido el mínimo de todos esos múltiplos que tengo entre 4 y 3, el menor es 12. Ese es el objetivo del mínimo común múltiplo. Por ejemplo, ahí tenemos los múltiplos de 12 son, bueno, justo, la regla para determinar, ahí está mal, es el mínimo común múltiplo, es si se descompone cada uno de los números en sus factores primos, el producto formado por los factores comunes y no comunes, en el otro eran solamente los comunes, con su mayor exponente, en el anterior era con su menor exponente, son el mínimo común múltiplo. Entonces acá tenemos. Hay que hacer una corrección porque esto tendría que ser MCM. Pero no hay ningún problema, lo vamos a hacer.
Listo, ya está, hecho. Ahí tenemos. Lo modificamos en un segundo, así no tienen problema. Mínimo común múltiplo. Sigamos. Números racionales. Pasamos al otro tipo de número. Un número racional es el cociente entre dos números enteros con divisor no nulo. ¿Sí? Es por eso que las fracciones siempre van enteros arriba y abajo. La única cosa que hay que tener en cuenta que abajo yo lo que no puedo tener es 0. Entonces, A pertenece a Z. A es un entero. Y, que es lo que estuvimos explicando, B es un entero, pero no es 0. ¿Sí? O sea, hace un entero menos 0. Eso es lo que está diciendo ahí. Entonces, A sobre B es un número racional. ¿Qué son los números coprimos? Se dice que dos números enteros distintos son primos, coprimos, y tienen un divisor común que es 1 y menos 1. Por ejemplo, 70 y 99. Entonces, A sobre B es una fracción irreducible cuando A y B son coprimos, es decir, 2/3. Coprimos, 79 novenos. 79, perdón, 70 99 avos son coprimos. Entonces, ¿sí? Esto significa cuando es irreducible. Si estamos trabajando, las fracciones hay que reducirlas. Siempre. Sigamos. Vamos con el conjunto de los números reales. Que ya lo estuvimos viendo. El conjunto de los números reales son los racionales y el conjunto de los números irracionales. Ambos forman el conjunto de los números reales. Es un conjunto denso. ¿Por qué? Porque entre dos números racionales, dos números irracionales y dos números reales, tengo infinitos números. Entre 0,1 y 0,2 tengo infinitos números. Reales, irracionales o racionales. ¿Por qué digo eso? Porque no lo estoy explicando acá porque vamos a ver ecuaciones, pero estamos representando un poco los números y como esto es medio transversal para varias matemáticas, para los que ya vieron los números irracionales, hay una propiedad que dice si un número racional lo multiplico por un número irracional, el resultado es un número irracional. Entonces, si yo a pi lo multiplico por un medio, pi sobre 2 es un número irracional. Listo, se acabó. Entonces voy a tener muchísimos más irracionales que racionales. Y en los dos casos son conjuntos densos y como los reales se nutren de los dos, es un conjunto denso. Los números reales y sus propiedades, que son los axiomas, reciben el nombre de el sistema de los números reales. Y acá nos vamos aproximando de a poco a cómo poder despejar sin morir en el intento. Vamos con lo que se llaman axiomas de cuerpo o las propiedades algebraicas, que son las que usamos regularmente. Usamos todas, pero ni sabemos cómo se llaman. Yo acá lo que hago es, vamos a empezar a explicarlas. Lo primero que tengo que decir es, bueno, no existe la resta. Listo, se acabó. No tener que poner esas cosas. ¿Sí? La resta es un concepto que solamente aparece en los números naturales. Ya está. Después no hay resta. Por eso es que a veces llama la atención que todas las propiedades para la suma se apliquen para la resta. Y como siempre le digo a todo el mundo, si a 5 le sumo lo opuesto de 2, me da 3 y yo sumé. Vamos con los axiomas de la suma. Son en total, los axiomas dije que eran 11, son 5 para la suma, 5 para la otra función matemática que es la multiplicación, obviamente no existe la división, y
último axioma que participan los dos. Esto es puro y exclusivamente de la suma. Primero axioma se llama ley de composición interna, dice que si yo tengo un número y le sumo otro número, el número que me da por un resultado pertenece al mismo conjunto numérico. Si yo sumo un natural con un natural, me da un natural. Si sumo un entero con un entero, me da un entero. Si sumo un racional, me da un racional. Acá con los reales, si A y B pertenecen a los reales, A más B también pertenece a los reales y es único, no hay otro resultado. ¿Sí? Propiedad asociativa, es decir que yo puedo acá, con la suma, si tengo tres números que son reales, puedo sumar primero A más B y el resultado sumárselo C, o A y sumo el resultado de B más C, o puedo sumar los tres números por separado. Acá empezamos con la parte un poco más, la lógica de por qué el arquero puede tomar la pelota con la mano, está en este axioma. Hay un elemento que se llama elemento neutro. Hay explicaciones por qué aparecen estas cosas, pero nosotros vamos nada más que al uso de las propiedades. Dice, para todo A que pertenece a los reales, existe 0 que pertenece a los reales. Tal que A más 0 o 0 más A me da A. Existencia de elemento neutro. Quiere decir que hay un elemento de los números que al sumar otro elemento me da el mismo elemento. Es decir que no tuvo efecto la suma. Ese elemento es 0. Y ahora, ¿cómo se obtiene el elemento 0? Se obtiene cuando a un número le sumo su opuesto o inverso aditivo. Aditivo es de adición de suma. Es decir, que si yo tengo un elemento A que pertenece a los reales, existe otro número que es el opuesto, por ejemplo menos A, que también son los reales, de forma tal que si yo sumo A más su opuesto, me da 0. Por ejemplo, el opuesto de 2 es menos 2. 2 más el opuesto de 2 da 0. Si tengo menos 5 y le sumo el opuesto, me da 5. Menos 5 más 5, 0. Así es como se obtiene el 0. Ahora, acá dice, para todo A que pertenece a los reales, si A es mayor a 0, es decir, que si A es el número positivo, entonces el opuesto es negativo. Si A es 0, el opuesto también es 0. Y si A es negativo, menos A tiene que ser el positivo. Es decir, si yo elijo menos 5, el opuesto de menos 5 es 5. Por eso dice que es el positivo. Y por último tenemos la propiedad. Ojo, a veces estas cosas parecen medio como obvias, pero no son tan obvias. Que A y B, que pertenecen a los reales, no importa cómo lo sumen, me da el mismo resultado. La conmutatividad, que es esta propiedad, aplica, ¿sí?, en algunas veces. En suma y multiplicación no vamos a tener problemas, pero los que avancen van a ver que hay otro tipo de funciones matemáticas donde no hay conmutatividad. No es que no se cumple la conmutatividad. Sigamos, vamos por las de la multiplicación. Primera, es parecida a la anterior, porque las estructuras de axiomáticas tienen que más o menos funcionar igual entre sí. A y B son reales, A por B es real y es único. Asociativa, también puedo multiplicarlos asociándolo como quiero. Y acá vamos con el elemento neutro. Bueno, acá, si bien la otra tenía elemento neutro, acá el elemento neutro es 1. Miren que estas cosas del 0 y del 1 son las que nos van a permitir nosotros poder despejar o resolver una ecuación con éxito. Bueno, dice, para todo A que pertenece a los reales, existe el 1 que pertenece a los reales, tal que A por 1, 1 por A me da A. Ojo, ojo con esto. ¿Y cómo obtengo este elemento neutro para la multiplicación? Cuando yo multiplico un número por su inverso multiplicativo. ¿Sí? Por ejemplo, si A pertenece a los reales menos el 0.
existe 1 sobre A, tal que A por 1 sobre A es lo mismo que 1 sobre A por A igual a 1. ¿Por qué ponemos que A no puede ser 0? Bueno, porque acá es el axioma donde dice un número sobre 0 no existe. Ya está. No existe un número sobre 0. 5 dividido 0 no existe. No hay un axioma. El axioma dice que no existe. ¿Sí? Primera cuestión que tienen que tener grabada a fuego. 0 dividido 5 no hay ningún problema. 5 dividido 0 no existe. Corta la bocha. Se acabó. Es axioma. Propiedad conmutativa. La famosa frase, el orden de los factores no altera el producto. 2 por 3, 3 por 2 da lo mismo. Y acá vamos a hacer la propiedad número 11, sería. Es una propiedad que confluyen ambas funciones matemáticas, la multiplicación y la suma, que se llama la distributiva respecto de la adición o la suma. Es decir, que si yo tengo A por B, A, B y C, que son números reales, A por B más C, lo puedo escribir como A por B, A por C. Siempre se hace la parte conmutativa. B más C por A. Fíjense que es como que hay un orden, ¿no? Que cuando uno hace la distributiva, en general uno a veces no le presta atención a esto, pero hay que prestarle atención que está escrito de esa manera porque cumple un objetivo que en general con los números no hay que tener mucho cuidado, pero es bueno tenerlo presente. Vamos con los axiomas de orden. Ley de tricotomía. El conjunto de los números reales es un cuerpo ordenado, porque existe una relación de orden entre sus elementos, tal que A, B y C pertenecen a reales y cumple ¿qué? Opciones. Si A es menor que B, es una opción. O, excluyente, A igual a B, o, excluyente, B menor que A. Donde una sola de estas es verdadera. Si A es menor que B y B es menor que C, yo puedo decir que A es menor que C. Si A es menor que B y A le sumo C y a B le sumo C, le a C resta también, porque no dicen si C es positivo o negativo, la desigualdad se mantiene, se cumple. Es decir, que si yo tengo que 2 es menor que 5, y a 2 le resto 1, y a 5 le resto 1, o le sumo el opuesto de 1, y le sumo el opuesto de 1 al 5, me va a quedar que 1 es menor que 4, o sea que se sigue cumpliendo. En este caso, tenemos para la multiplicación. Si A es menor que B y C es positivo, por ejemplo, 2 es menor que 3 y lo multiplico por 5 a los dos, va a quedar que 10 es menor que 15. Se cumple. Si es negativo, no. Seguimos con los axiomas de orden. Las propiedades definidas recién particionan a los números reales en 3 grupos. El subconjunto de los reales positivos, es decir, serían x pertenecientes a reales, x es un real tal que x es mayor a 0. Mayor estricto de 0. Los reales negativos, menor estricto que 0, y el conjunto de los ceros, que serían cuando x vale 0. Entonces, ¿qué puedo decir? Que los reales lo puedo escribir como la unión de los reales negativos, los reales positivos y el 0. Por eso está con unión. Las 3 al mismo tiempo. Las intersecciones son vacías. No hay elementos que sean reales positivos y negativos al mismo tiempo. No hay elementos que sean positivos y 0, ni negativos ni 0. Seguimos con los axiomas de orden. Propiedades de la relación de orden mayor. Si A y B pertenecen a los reales, se cumplen. Que si A es mayor a B,
y B es mayor a C, A es mayor a C. Es como una especie de medio de revisión y ahora vamos a explicar un poquito más. Si le sumo a A un número y a B le sumo el mismo número, la relación de desigualdad se sigue cumpliendo. Cuando es positiva también, pero ahora cuando es negativa, y acá lo voy a decir, después vamos a ver cómo funciona. Si A es mayor a B y C es negativo, cuando los multiplique, un número positivo más chico que otro número positivo y lo multiplique por un número negativo, la relación de orden cambia. Es decir, si 2 es menor que 3, y a 2 lo multiplico por menos 1, y a C lo multiplico por menos 1, menos 2 no es menor que menos 3, es mayor. Entonces, al multiplicar por un número negativo, me invierte el sentido de la desigualdad. Bien. Bien. Vamos a ver con qué seguimos. Bien. Lo que vamos a hacer es, después de haber presentado todas las propiedades explicadas de los números, los 11 axiomas, vamos a empezar a resolver en el próximo video ecuaciones haciendo uso de estos axiomas para que se pueda entender lo que hay que entender, que es cómo despejar, resolver una ecuación con una incógnita sin morir en el intento. Nos vemos en el próximo video y por favor por favor se suscríbanse y pongan like. Muchas gracias, nos vemos.